Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se fue Jesús al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, y Simón, llamado el celador, Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Descendió después con ellos y se paró en una llanura con la comitiva de sus discípulos, y gran multitud de pueblo de toda Judea y de Jerusalén, y de la costa, y de Tiro y Sidón, que habían ido a oírle y a ser curados de sus dolencias, y los poseídos de espíritus inmundos quedaban sanos. Y toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él virtud que sanaba a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos celebrando hoy la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Pueden tomar asiento. También es la conmemoración del domingo 11. Santo Tomás Apóstol lo encontramos en otro pasaje del Evangelio de San Juan, sentado bajo el reparo de una frondosa higuera llena de frutos. Y Jesús lo vio a Bartolomé allí sentado, descansando debido gracias al aire puro que corre debajo de la higuera y a la frescura de la sombra, y leyendo las Escrituras y rezando y meditando sobre la venida del Mesías. Esa era la costumbre oriental. Recordamos que estamos hablando de un tiempo muy remoto, más de 2000 años, y la gente se sentaba debajo de una vid o de un árbol frondoso, en este caso una higuera, y tenían la costumbre entonces de meditar, de leer las Escrituras y meditar, y lo que meditaban era cuándo vendría el Mesías, cuándo vendría, bueno, ahora sabemos nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento ellos simplemente se preguntaban cuándo vendría el Mesías. Y eso es lo que hacía un israelita sin doblez. Pasaba el tiempo debajo de un árbol fresco, como descansando, pero a la vez meditando y rezando mucho. Entonces eso era una israelita sin doblez, que hacía lo que tenía que hacer para esperar al Mesías. Así como podríamos decir que hoy un católico sin doblez es aquel que hace lo que tiene que hacer para esperar al Mesías, la segunda venida del Mesías. Entonces Bartolomé leía, rezaba y meditaba bajo la higuera. Y la Iglesia exulta hoy de gozo por la fiesta de San Bartolomé, porque esta fiesta nos pinta lo que Jesús dijo en el Evangelio de San Juan: veréis maravillas. Cuando Jesús le encuentra a Bartolomé y le dice: te he visto debajo de la higuera, después concluye diciéndole: veréis maravillas. Entonces esa es la tónica de este sermón, de este domingo, de esta fiesta, las maravillas que vamos a ver y que son las únicas razones de nuestra esperanza y de nuestra alegría, porque no hay alegría en el mundo. Entonces las maravillas que vamos a ver de nuestro Señor Jesucristo. San Bartolomé es una de las columnas
de la Jerusalén celestial, de la que habla el libro del Apocalipsis en el capítulo 21. Allí San Juan tiene una visión en donde ve una ciudad que viene desde Dios, que es la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, descendiendo desde el cielo. Y en esa Jerusalén se ve que tiene 12 puertas, y en esas puertas uno de los nombres, mejor dicho, las puertas tienen los nombres de los apóstoles. Obviamente uno de los apóstoles es Bartolomé. Pero primero debemos resolver la cuestión del nombre de Bartolomé, porque en este pasaje de San Juan no se lo llama Bartolomé, sino Natanael. Entonces, primero dejemos seguro, sentado, de que Natanael y Bartolomé son la misma persona. En la antigüedad, muchas personas tenían dos nombres. Así, por ejemplo, el más conocido es Mateo Leví. San Mateo, el que cobraba los impuestos, en otros lados, o el nombre judío de San Mateo, Leví. Bien, tenía dos nombres. Y así otros ejemplos más. Todas las personas mencionadas a partir del versículo 37 del primer capítulo de San Juan, que los versículos que siguen después ahí se nombra Natanael, todas esas personas mencionadas fueron posteriormente llamadas a ser apóstoles. Y esas personas son Andrés, hermano de Simón Pedro, o sea, Andrés y Pedro, hermanos, y Felipe. Y Felipe es quien se dirige a Natanael y le dice: hemos encontrado a Jesucristo, al Mesías. Bien, entonces 4 personas, Andrés, Simón, Pedro y Felipe, los 3 son apóstoles, y Natanael, que no lleva el nombre de Natanael como apóstol, pero está incluido en esas 4 personas. Y la analogía pide que Natanael fuera también un apóstol, o que dentro del círculo de los apóstoles, con el único que se podría identificar a Bartolomé es con Natanael. En la lista de los apóstoles, Bartolomé es de ordinario asociado a Felipe, lo mismo que en el Evangelio de San Juan, del que estoy hablando. ¿Por qué? Porque son amigos. Y eso es lo que encontramos en el Evangelio de hoy, de esta fiesta. Simón, a quien llamó Pedro, dice, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé. Felipe y Bartolomé, siempre juntos porque eran amigos, eran cuates, como dicen en México. Y como Bartolomé es un nombre patronímico, es decir, significa el hijo de Tolmai en hebreo, Bar, el hijo de Tolmai, Bartolomeo. Se supone generalmente la coexistencia de otro nombre personal y privado como el de Natanael. Entonces el nombre completo sería Natanael Bartolmai, entonces es la misma persona. Entonces Felipe le dijo a Bartolomé: a aquel de quien Moisés habló en la ley y también los profetas, lo hemos encontrado, es Jesús, hijo de José de Nazaret. San Juan 1:45. Felipe lo llama a Jesús, hijo de José. Aún persistía el error común relativo a la naturaleza de Jesús, y se lo tenía por hijo del humilde carpintero José y originario de Nazaret. Esto nos indica algo muy, muy importante, que hasta ese momento el misterio de Dios con respecto a la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, a su nacimiento virginal, a ser parte de la familia sagrada, José y María, ese misterio de Dios había sido admirablemente guardado. Como bien lo sabemos cuando celebramos o cuando recordamos los misterios, la vida escondida de nuestro Señor Jesucristo, que pasó casi 30 años escondido, ¿no?, en el seno de la familia. Entonces no lo conocían ni siquiera aquellos íntimos a quienes Jesús encontró primero.
que nombré recién, Andrés, Pedro y Felipe. Y es Bartolomé quien devela el secreto, porque cuando se aproxima a Jesucristo a Bartolomé, le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. También Felipe lo llama de Nazaret, y esto es algo muy importante, porque causa una decepción en Bartolomé. ¿Por qué causa decepción en Bartolomé? Porque era muy pobre el concepto que se tenía del pueblo de Nazaret. No era un pueblo para nada importante, y decir Nazaret era como decir de un pueblo realmente feo o malo o despreciable. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los judíos continuaron llamándolo el Nazareno, como proveniente de Nazaret, pero por desprecio a nuestro Señor Jesucristo le decían el Nazareno, como una señal de oprobio. Entonces vemos que concuerda con la decepción de Bartolomé cuando le dice que venía de Nazaret, y Bartolomé dice: de Nazaret puede salir algo bueno, y algo bueno salió. Eso lo leemos en San Juan 1:46. Salió el bien por excelencia, y ese bien por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Y ese bien por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Bartolomé: he aquí un verdadero israelita, sin doblez. San Juan 1:47, que ya hice referencia a esto, porque se encontraba meditando las Sagradas Escrituras, leyendo sentado bajo la higuera. Y así manifestó nuestro Señor su conocimiento sobrenatural e íntimo del corazón humano. La vocación de Bartolomé tiene algo de misterioso. Te vi debajo de la higuera, le dice nuestro Señor, San Juan 1:48. Y esta sola referencia, aparentemente banal, porque es una expresión que realmente no despierta mucho interés, no es gran cosa. Te vi por allí, como diciendo, te vi bajo la higuera. Sin embargo, esta referencia, aparentemente banal, sin embargo, doblegó la inteligencia de Bartolomé, haciéndolo confesar. Cuando le dice: te vi debajo de la higuera, la respuesta que le da a Bartolomé es Rabí. Lo llama Rabí cuando ni siquiera lo conocía personalmente a Jesús, y Jesús nunca se había presentado como Rabí, y nunca le había escuchado que esa persona, Jesús, era un rabí. Le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Realmente increíble. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Son dos cosas que le dice. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. San Juan 1:49. Por eso llama muchísimo la atención esa aparente disociación que hay entre una expresión banal, te vi bajo de la higuera, y una respuesta que realmente asombrosa, llena de profundidad teológica. Es conveniente pensar que para poder confesar que Jesús era el Hijo de Dios, Bartolomé tenía conocimiento de la naturaleza divina del Mesías, y era lo que hacía él debajo de la higuera, meditaba las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, pasajes como estos dos que voy a leer, el Salmo 2:7, Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo mismo te he engendrado en este día. Habla Jesucristo: tú eres mi hijo. Él me ha dicho, el Padre: tú eres mi hijo. Y eso lo leían los hebreos y lo meditaban. Y el otro pasaje de Isaías 9:6, y porque un niño nos ha nacido, lleva el imperio sobre sus hombros. Se llamará maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre de la eternidad, príncipe de la paz. Isaías 9:6. Entonces, basten estas dos citas que sirvan como ejemplo Basten estas dos citas para ver cómo meditaban los israelitas sobre el Mesías. Y Bartolomé meditaba muy bien debajo de la higuera. Bartolomé tenía entonces ante él dos pruebas fehacientes de la ciencia extraordinaria
de la divinidad y de la realeza de Jesús. Esas dos pruebas fehacientes de Bartolomé eran estas. Le había descubierto los deseos más íntimos de su corazón. Sí. Jesús lo vio debajo de la higuera y le descubrió los deseos más íntimos de Jesús, de Natanael Bartolomé, que eran poder ver al Mesías. Y le había inspirado, a su vez, llamarle Hijo de Dios e Israel. Vuelvo a repetir, te vi bajo de la higuera y eso bastó para Bartolomé para decir estas dos expresiones, Hijo de Dios y Rey de Israel. Y esos dos hechos son pruebas fehacientes, le dan la prueba a Bartolomé de que la persona que tenía delante era realmente el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le constata el hecho, porque te vi debajo de la higuera, crees, le dice. Y a continuación le dice, verás maravillas más grandes, verás cosas superiores. Tu admiración subirá a un muy alto grado. Verás pruebas más fuertes aún de mi misión divina, San Juan 1:50. Es decir, ¿qué más grande puede ser que ver a Jesucristo? Y sin embargo le dice, verás maravillas. Entonces hay algo que todavía nosotros no podemos imaginar. O sea, ver a Jesucristo para él, y Jesucristo le dice, ver al Hijo de Dios, ver al Rey de Israel, y el Hijo de Dios, el Rey de Israel, le dice, verás maravillas, cosas superiores. A partir de ese momento, el diálogo era entre Bartolomé y Jesús, 1 a 1. Jesús ya no se dirige solamente a Bartolomé, sino que les habla a todos en plural. Comienza a dirigirse a todos los que estaban allí, también que eran Pedro, Andrés y Felipe. Es decir, que el versículo que sigue se refiere ya a todos los apóstoles. Todos los apóstoles verán lo que dice Jesucristo a continuación. Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. San Juan 1:51. Entonces, repito la idea importantísima. Después de ver a Jesucristo, al Rey de Israel, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Israel, le dice a Bartolomé, veréis maravillas, y después se dirige a todos y les dice, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. San Juan 1:51. Y esto conecta esta historia de Bartolomé, tan hermosa, realmente tan conmovedora, con el fin de los tiempos, con la parusía. Porque esto de ver el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre es algo que todavía no ha ocurrido, es algo que todavía los apóstoles no lo han visto y lo verán, porque lo dice fehacientemente nuestro Señor Jesucristo. Entonces, atención, porque es muy, muy importante este pasaje. Esta cita que le dice Jesús a todos los apóstoles, veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, fue lo que vio precisamente Jacob en su sueño. Regresamos en las Sagradas Escrituras y nos vamos hacia el Génesis. Y también es lo que vio San Juan, si vamos hacia el otro lado de las Sagradas Escrituras, hacia el final, en el libro del Apocalipsis. San Juan vio el descenso de la Jerusalén celestial. Entonces, cielos abiertos, ángeles de Dios subiendo y descendiendo, fueron vistos por Jacob en el Génesis y por San Juan en el Apocalipsis. Y es como que abren y cierran toda la Biblia, porque es el primero y el último libro de la Biblia. Si nos remontamos al libro del Génesis, vemos a los ángeles del Señor subiendo y bajando por una escalera en el lugar donde el Señor se apareció a Jacob, que después el Señor le cambia el nombre a Jacob y lo comienza a llamar Israel. Realmente Jacob, Israel, ¿no?
tiene un sueño, bueno, es muy linda la historia, no lo cuento porque es muy largo, y en ese sueño él ve una escalera que llegaba al cielo, y en esa escalera subían y bajaban los ángeles. Bien. En la descripción del sueño de Jacob, en el libro, eso está en el libro del Génesis 28, 10, 19, Génesis 28, 10, 19, donde él ve una escalera que conecta la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban los ángeles del Señor. Y Dios, desde arriba, le aseguró a Jacob que estaría Jacob con él. Le dijo que iba a estar con él, a Jacob, y que lo guardaría, es decir, lo cuidaría, y que le daría la tierra donde estaba acostado a él y a su descendencia. Luego, este ascenso y descenso muestra, en primer lugar, que el Señor es el templo de Dios. Allá en los cielos, Dios es el templo, y que tiene una conexión con la tierra a través de esta escalera. Y lleno de temor dijo Jacob: cuán venerable es este lugar, porque el lugar donde él estaba la otra punta de la escalera. Una punta estaba en el cielo y la otra estaba allí en la tierra, donde él estaba. Cuán venerable es este lugar, no es sino la casa de Dios, era como la entrada a la casa de Dios y la puerta del cielo. Génesis 28, 17. Génesis 28, 17. Ese es el famoso texto de la escalera de Jacob, del sueño de Jacob. Pero también la cita que estamos analizando del Evangelio de San Juan, cuando Jesucristo le dice a todos los apóstoles: veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Esa cita muestra este ascenso y descenso, muestra un hecho muy importante, que es un movimiento en ambas direcciones. Hay un movimiento en ambas direcciones. Se sube y se baja, se sube y se baja, se sube y se baja. Entonces, no solamente la escala de Jacob permitía ascender hacia la casa de Dios en el cielo, sino también a través de ella, a la casa de Dios, descender sobre la tierra. O sea, por la escalera se podía subir a la casa de Dios, y a la vez, después se complementa con el Apocalipsis, por la escalera puede bajar la casa de Dios a la tierra. Y eso nos conecta con el descenso de la Jerusalén celestial, que es la casa de Dios, la nueva Jerusalén, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, que desciende sobre la tierra. Y San Juan, pudo ver a la Jerusalén celestial descendiendo sobre la tierra en todo su esplendor. Entonces, los apóstoles, en ese pasaje, al finalizar el diálogo con Bartolomé, Jesús le está diciendo a los apóstoles que ellos verán el descenso de la Jerusalén celestial. Y verán además que sus nombres están escritos en sus puertas. Qué hermosísima sorpresa, ver que la Jerusalén celestial baja y que el nombre mío está escrito en esa puerta. Es decir, que lo que vio José en figura en el sueño, lo verán los apóstoles en realidad en el futuro. La misteriosa visión de Jacob se transformará en una maravillosa realidad para los apóstoles, los verdaderos israelitas, sin doblez. Luego, en el primer encuentro entre Bartolomé y Jesús, Jesús le dice una profecía muy importante, una profecía escatológica. Fíjense que todavía no había elegido ni siquiera los otros 8 apóstoles. Estos son los primeros 4, y ya les está hablando Jesucristo de profecías escatológicas. Ya les está diciendo que ellos iban a ver bajar, descender la Jerusalén celestial. Desde el comienzo de su elección como apóstol, le declara Jesús a Bartolomé y a los demás allí presentes los últimos tiempos.
Y el ángel le mostró a San Juan la Jerusalén celestial. Y San Juan la vio y la describe con sus muros y sus 12 puertas. La vio en una visión, en éxtasis del Espíritu. Me llevó en espíritu, dice San Juan, Apocalipsis 21:10. Me llevó a una gran montaña alta y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, Apocalipsis 21:10. Atención a esto porque nosotros casi nunca prestamos o recordamos estos pasajes o no le damos tanta importancia. San Juan vio la ciudad, la Jerusalén celestial, la vio en éxtasis. O sea, hay alguien que vio la ciudad santa de Jerusalén, hay un ser humano que la vio. Ahora bien, no hay nada que indique que San Juan haya visto la ciudad como construida sobre la tierra, sobre esa montaña grande a la que el ángel lo llevó. Pero lo que Juan vio en la visión, desde una especie de observatorio alto, fue una ciudad con sus más pequeños detalles, porque alcanzó a ver los nombres escritos en la puerta, como pendiente descendiendo del cielo, como viniendo del cielo y pendiente sobre la tierra. No posada sobre la tierra, sino como pendiente sobre la tierra. Me mostró la ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, dice San Juan, Apocalipsis 21:10. Entonces nos preguntamos, ¿una ciudad santa que desciende de Dios? Sí, una ciudad santa que desciende de Dios. Yo, Juan, he contemplado con mis propios ojos lo que les estoy describiendo. Apocalipsis 21:2. Una ciudad santa, una ciudad enteramente santa e ideal, una ciudad toda celestial, la iglesia misma de nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos. Esa es la ciudad de Jerusalén celestial, la iglesia misma de nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos, en los que se trabajará más que jamás para hacer nacer a Jesucristo en las almas, como nos está costando hoy. Jerusalén, la nueva, la descendiente, descendiendo de Dios, de la que se dijo también en el libro del Apocalipsis, que de aquel que venciere se hará una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá más, y yo escribiré sobre él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto lo dice el Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. En el Apocalipsis 3:12 se menciona también el hecho de la iglesia que desciende del cielo, de la ciudad, Jerusalén, la nueva, que desciende del cielo viniendo de mi Dios. No solamente está al final del libro del Apocalipsis en el capítulo 21, sino que está al principio en el capítulo 3 también. ¿Quiénes verán la Jerusalén descendiendo del cielo? Los que sostendrán la verdadera fe en los tiempos de apostasía. Eso es evidente. Así como Jesucristo le dijo a Bartolomé que él, por ser un israelita sin doblez, sincero, con un corazón amante por ver a nuestro Señor Jesucristo, al Mesías, lo mismo sucederá con los que verán la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y los hechos posteriores. Los que sostengan la verdadera fe en estos tiempos tan brutales que estamos viviendo de apostasía. Sostener la verdadera fe es ser un católico sin doblez. Sostener la verdadera fe es ser un católico sin doblez. Y eso es lo que estamos celebrando en la fiesta de San Bartolomé. Un israelita sin doblez que luego pasó a ser un católico sin doblez. Y tenemos que seguir el ejemplo de Bartolomé.
Y nuestro Señor lleva un nombre nuevo, porque ha entrado en su gloria nueva que durará para siempre. En este templo místico todos los fieles serán las piedras vivas, pero los apóstoles serán las columnas que sostendrán el edificio de la Jerusalén celestial, lo cual significa, o lo cual es un emblema de una solidez que nada podrá quebrar. Habla de la solidez del reino de nuestro Señor Jesucristo. Es la ciudad del gran rey y muy amada por él. Eso lo podemos cotejar en el Apocalipsis 29. Descendiendo de Dios, viniendo de Dios, de Él mismo. El tabernáculo de Dios, el verdadero santuario de Dios. Dios está, por tanto, con los hombres y, por así decir, entre los hombres. Y morará allí, en la ciudad Jerusalén celestial, así como Jacob vio el santuario de Dios en el cielo, en la otra punta de la escala. Dios y los elegidos jamás serán separados en el futuro. Y la descripción continúa. Resplandecía, dice el Apocalipsis 21:11. Es por la gloria de Dios. Resplandecía con el esplendor de Dios. Su resplandor era como el de una piedra preciosa, como el jaspe, diáfano como el cristal. Apocalipsis 21:11. La claridad luminosa que rodea al Señor y que se proyecta en la distancia por los brillantes rayos. Su luminar es Cristo. Para Bartolomé, entonces, que nuestro Señor Jesucristo le dijera que vería a los ángeles administrando a Dios en el cielo y descendiendo a la tierra, es equivalente a haberle dicho que vería la Jerusalén celestial, de la cual él sería parte, cuando eso suceda. Es una prefiguración para él, para San Bartolomé. Es una maravillosa promesa que el Señor le hace a San Bartolomé. Si mantiene esa sencillez de corazón, esa ausencia de engaño, podrá ver la gloria de Dios en la nueva y eterna Jerusalén y, de hecho, formará parte de esos cimientos. Una explicación de este misterio que devela Jesús para el final de los tiempos es el intercambio perpetuo entre el cielo y la tierra, los dos cielos divisados, podríamos decir, que gracias a nuestro Señor Jesucristo no formará sino un todo inseparable, cielo y tierra. Y esto está perfectamente de acuerdo con la doctrina de la regeneración final de toda la creación. Todo alrededor de Jesucristo será un incesante ir y venir de fuerzas divinas, de detonantes maravillosos. Por eso le dijo, veréis maravillas. Él será verdaderamente el punto central del mundo, un perfecto intermediario entre Dios y los hombres, como dice San Pablo, reunirlo todo en Cristo, las cosas de los cielos y las de la tierra. Lo dice San Pablo. Reunirlo todo en Cristo, las cosas de los cielos y las de la tierra. Efesios 1:10. Y San Pablo otra vez. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1:20. Y los apóstoles fueron testimonios de este prodigio, porque nos dice San Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. San Juan 1:14. Y reinará, dijo el profeta Miqueas, harán de sus espadas rejas de arado y podadoras de sus lanzas,
de las armas que hoy tiene todo el mundo. Hoy no tienen lanzas ni espadas, pero tienen misiles Oreshnik y no sé qué otros más. No levantará la espada gente contra gente, ni aprenderán más la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su higuera, y no habrá quien los haga temblar. Esto está en Miqueas 4:3-4. No habrá más espada, no habrá más guerra, y cada uno se va a poder sentar debajo de su higuera. Esto es entonces un futuro de paz y seguridad bajo la protección de Dios que el mundo no ha conocido aún. El convertir las espadas en rejas de arado y el descansar debajo de la higuera son imágenes de paz, características de la era de gloria que traerá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Una seguridad perfecta basada en la ley del amor del Evangelio. Se vivirá la ley del amor del Evangelio, y eso da paz y tranquilidad. Pero las promesas del Señor son para los hombres sin ficción, sin doblez. Dios no se cansa de insistir en ambos testamentos sobre esta condición primaria e indispensable que es la rectitud de corazón, o sea, la sinceridad sin doblez. Es en realidad lo único que Él pide, pues todo lo demás nos lo da el Espíritu Santo con su gracia y sus dones. Ser sinceros, sin doblez, no ser orgullosos. De ahí la asombrosa benevolencia de Jesús con los más grandes pecadores frente a su tremenda severidad con los fariseos, pues los fariseos de siempre, como los que tenemos hoy también, pecaban contra la luz por no reconocer la verdad, por oponerse a la verdad, o oraban por fórmula, simplemente por repetir fórmulas. De ahí la sorprendente revelación de que el Padre descubre a los niños lo que oculta a los sabios. Y los evangelios, después de estos dos pasajes, el evangelio de hoy y el de San Juan, no hablan más de San Bartolomé. San Bartolomé era sincero y el Señor era el centro de su vida. Gracias a su sinceridad de corazón, vería las maravillas que hablamos recién. Y si nosotros también somos sin doblez, veremos a los ángeles del Señor ascender y descender sobre el Hijo del Hombre, porque seremos miembros de la nueva y eterna Jerusalén, si así Dios lo permite. Y Dios quiere que sea así. ¿Cuál no deberá ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Y en adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.